Estábamos hablando estos días sobre el sistema auditivo. Ya conocemos cómo se traducen las ondas sonoras, conocemos además cómo está organizada tonotópicamente toda la vía auditiva y también hemos aprendido a ver de qué modo se codifica, por un lado, la intensidad del sonido y por otro, cómo se codifica la frecuencia del mismo. Todo parece muy bien, pero cuando queremos localizar sonidos en el espacio no sabemos cómo, porque el sistema auditivo, a diferencia del sistema somático o del sistema visual, que se localizan los estímulos porque el propio campo receptivo está relacionado espacialmente con el estímulo, con lo cual tú localizas un estímulo visual o un estímulo somatosensorial por el campo receptivo de las neuronas que se activan, porque forma parte del campo receptivo. Cuando vamos al sistema auditivo, el campo receptivo informa sobre longitud de onda, es decir, el tipo de sonido, si es agudo o grave, pero no informa sobre en qué zona del espacio se ha producido. Pues bien, el sistema nervioso tiene formas de localizar los sonidos, el sistema nervioso auditivo, y van a ser distintas según localicemos sonidos que están en el plano vertical o sonidos que están en el plano horizontal. Para los sonidos del plano vertical, es que no tengo lo de pasar, pues se lo ha llevado lo anterior. Para los sonidos del plano vertical tenemos que la forma como los localizamos es distinta con respecto al horizontal. Los del plano vertical no requieren que tengamos audición en los dos oídos. Podemos localizar sonidos en el plano vertical aunque nos tapemos una oreja. Es decir, que cuando tapamos una oreja podemos notar perfectamente si el pajarito que estoy oyendo cantar está encima de mi cabeza, en la rama del árbol, o está debajo del banco donde estoy sentada. Con un solo oído yo puedo conocer si el sonido viene de arriba o de abajo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque el sistema nervioso que cuando capta, en este caso, la onda sonora, la oreja o pabellón auditivo, de algún modo va a reflejar unos sonidos y a otros a dirigirlos directos, y este reflejo, que lo veis ahí, que no puedo yo señalar porque no tengo, el hecho de que el sonido pueda entrar directo, pueda ser reflejado, va a ayudar a localizar el sonido. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque si nos rellenamos toda la oreja o pabellón auditivo de plastilina, de modo que no tenga estas deflexiones, vemos que tenemos dificultad para localizar sonidos verticales. Si cogemos y ponemos un tubo que conecte el conducto auditivo externo con el exterior, de modo que lo que vamos a oír por ese oído va a entrar directamente por el tubo y no va a estar implicada la oreja para oír, nosotros tampoco podremos localizar sonidos en el plano vertical. Con lo cual, estamos seguros que para localizar sonidos en el plano vertical se requiere la morfología que tiene la oreja, esta morfología que venía el otro día en un periódico de Cotilló diciendo que se parece un embrión invertido. Vale, pues el pabellón auditivo, esta morfología que tiene con estos pliegues, todavía no entendemos muy bien cómo son necesarios para que localicemos sonidos en el plano vertical. ¿Qué pasa de los sonidos en el plano horizontal? En el plano horizontal sí que vamos a necesitar los dos oídos. Es decir, que el modo como localizamos sonidos en el plano horizontal es necesario que tengamos los dos oídos atentos, si no, no podemos localizarlo. Es decir, que si nosotros nos tapamos un oído, sí que localizamos verticalmente los sonidos, pero no los localizamos horizontal. Es decir, que la gente que tiene sordera en uno de los dos oídos tiene dificultades para localizar los sonidos en el plano horizontal. ¿Y cómo se hace? Pues se va a hacer de dos modos distintos dependiendo de la frecuencia del sonido. De modo que para un sonido que es corto, como puede ser un estornudo, una palmada, un grito, realmente podemos localizarlos en el plano horizontal con el sistema que voy a hablar ahora. Pero para un sonido que es continuo, no. Por tanto, por eso lo vamos a dividir, puesto que la mayor parte de las veces son sonidos continuos, lo vamos a dividir el modo de cómo lo localizamos en estas dos formas.
el modo como localizamos un sonido de baja frecuencia, de 20 a 2000 hercios, que es continuo, necesitamos lo que llama el retraso de tiempo interauricular. ¿Qué significa? Si os fijáis en la imagen de abajo, este sujeto que van dando, hay un sonido que le viene por el lado derecho, imaginaros que es pues un coche que va por ahí. Entonces, este sonido que viene por el lado derecho va a llegar, como es lógico, primero al pabellón auditivo de la oreja derecha y luego tardará en llegar al de la izquierda. Y la velocidad a la que va el sonido, que es 345 metros por segundo, indica que si la distancia entre las orejas suele ser 20 centímetros, va a tardar de una oreja a otra, si el sonido viene enfrente del oído derecho, como es el caso de lo que está ahí presentado, va a tardar 0,6 milisegundos. Y eso lo podéis vosotros comprobar sabiendo a qué velocidad va el sonido y qué centímetros hay entre oreja y oreja. Si recorre 343 metros en un segundo, ¿cuántos milisegundos tarda? Muchas gracias, Victoria. ¿Cuántos milisegundos tarda en llegar de una oreja a otra? De hecho, el cálculo está al final. Pero si viene de frente, entonces el sonido llega al mismo tiempo a las dos. Si el sonido viene de frente, no va a haber retraso interauricular, el retraso será 0. Si viene con 90 grados, el retraso de llegada de un oído a otro va a ser de 0,6 milisegundos, que como he dicho, lo podéis ver aquí abajo, es el cálculo cuando yo paso a centímetros los 343 metros, el segundo lo calculo en milisegundos, que serán 1000, entonces, perdonad, esto está mal calculado, tendría que poner aquí 20 centímetros, vería que daría 0,6 milisegundos, ¿de acuerdo? Ahí la regla de 3 es para otra cosa que luego vemos. Bien, cuando viene aproximadamente en 45 grados con respecto al eje vertical de la nariz hacia atrás, entonces el retraso va a ser de 0,3 milisegundos. Pues bien, vamos a tener células especializadas en diferenciar los retrasos de la llegada de un sonido a un oído y a otro. Y van a ser tan fieles que pequeñas diferencias en milisegundos van a ser percibidas como el ángulo en el cual se encuentra localizado el foco del sonido con respecto a nosotros. De modo que nosotros vamos a responder con reflejos en los cuales movemos cabeza y ojos en dirección al sonido, porque esas células biaurales o biauriculares van a percibir la diferencia y van a informarnos el foco del sonido por dónde viene. Y la pregunta es, ¿por qué esta localización del sonido en el plano horizontal solo nos permite localizar sonidos que van de 20 a 20.000 y que son continuos? Ya he dicho que si son breves, permite todos, porque es un sonido que tiene un comienzo, llega primero a un oído, para, y cuando llega al otro el sonido ya ha parado, con lo cual podemos diferenciar bien el retraso independientemente de la frecuencia del sonido. Ahora, si estamos en un sonido continuo, es decir, entramos y allí están, yo qué sé, un aparato de aire acondicionado que hace un zumbido continuo y estamos inmersos en él, nosotros para localizar dónde está el aparato tiene que ser el sonido por debajo de 2000 hercios. ¿Por qué no podemos por encima? Pues porque mirando el periodo de 2000 hercios, sabemos que el periodo es el tiempo que hay entre la longitud de la onda. Pues bien, si un sonido de 2000 hercios significa que hay 2000 al segundo, es decir, 2000 en 1000 milisegundos. Si miramos el periodo de este son 0,5 milisegundos y los centímetros que recorre en 0,5 milisegundos el sonido o la onda de presión sonora es de 17,15 centímetros, es decir, menos que la distancia entre los dos oídos. Eso significa que cuando todavía no ha llegado el pico de un sonido al oído contrario, ya empieza el pico siguiente. El modo que tenemos de localizar sonidos continuos es contrastando las fases del sonido, cuánto tarda en llegar una fase a un oído, cuánto tarda en llegar al oído contrario. Si tenemos más de una fase entre oído y oído, no podemos conocer la localización del sonido. Lo que estamos viendo entonces es el periodo del sonido. Por eso necesitamos que para sonidos de más de 2000 hercios, que por tanto a la hora de viajar las fases del mismo, la distancia en vistos cuando hacemos los dibujos,
espacialmente de las ondas de presión, ponemos muchas ondas de presión alta cuando es de alta frecuencia, pocas cuando es de baja, porque lo estamos representando cómo está a lo largo del tiempo el sonido viajando, porque independientemente de la frecuencia siempre viaja a la misma velocidad. Entonces, por eso significa que para uno de 2000 hercios o de 2 kilohercios la distancia es de 17,15, que es menor que la distancia entre las orejas. ¿Esto qué significa? Que realmente el sistema nervioso también localiza sonidos de más frecuencia, los de 2000 a 20.000, pero lo hace por un sistema distinto. Y el sistema que utiliza, en este caso, es la diferencia de intensidad. Es decir, un sonido que viene de frente, nosotros lo oímos con la misma intensidad en los dos oídos, independientemente de la frecuencia. Pero para sonidos de alta frecuencia, cuando estos vienen lateralizados, los vamos a oír a más intensidad para el oído que está más próximo al foco del sonido que el oído que está más alejado. ¿Por qué? Porque la cabeza va a absorber parte de la energía sonora y se va a formar una sombra de sonido detrás. Eso hace que el sonido que llega al oído izquierdo, en este caso, va a ser de una intensidad mayor que el oído que llega al derecho. Y esto lo va a interpretar el sistema nervioso como que el oído viene por la izquierda. Y también, dependiendo de cómo es la diferencia de intensidad, va a poder localizar el sonido en los distintos grados posibles. De modo que para sonidos que se encuentran permaneciendo en el tiempo, continuos, de frecuencias de 2000 a 20.000 hercios, el sistema nervioso utiliza la diferencia de intensidad interauricular. ¿Lo estáis entendiendo bien? La pregunta es, ¿por qué no se utiliza la diferencia de intensidad para sonidos de baja frecuencia? Pues no se utiliza porque esos sonidos, como son sonidos de menor frecuencia, cuando se encuentran con la cabeza, la difractan y no se produce, en ese caso, no se produce una sombra. Para que se produzca una sombra tiene que ser un sonido de frecuencia muy alta, porque entonces choca realmente con la cabeza. Si la frecuencia es muy baja, al viajar las ondas de presión suben y bajan de un modo que pueden perfectamente sobrepasar, que es lo que llamamos difractar la cabeza, y oírse con igual intensidad en los dos oídos, con lo cual nos sirve la diferencia de intensidad interauricular para localizar sonidos de baja frecuencia. Total, que vemos cómo cada frecuencia va a ser localizada espacialmente a nivel horizontal por un truco distinto, pero siempre vamos a necesitar células que le llegue información del oído derecho y del oído izquierdo para comparar latencias, si son de baja frecuencia, o para comparar intensidades, si son de altas frecuencias. Y por este truco, el sistema auditivo es capaz de localizar los sonidos en el espacio. Aquí vemos, en el caso de alta frecuencia, ya veis que por el medio de la cabeza le pasan dos ondas de alta presión, puede localizar si el sonido le viene por la izquierda, si le viene por detrás o le viene de lado. ¿Por qué? Porque en este caso sí que va a haber sombra de sonido y va a haber la intensidad del sonido, siempre va a ser mayor cuando viene lateralizado que si viene de frente, que será igual en los dos casos. Pues bien, el modo como procesan las células del sistema auditivo estas diferencias de intensidad o diferencias de retraso es porque las células van a recibir aferentes procedentes del oído derecho y del izquierdo. Si recordamos la vía auditiva, tenemos el octavo par craneal, primero iba a los núcleos cocleares, que todavía eran monoauriculares, solo recibían información cada uno del oído ipsilateral. Pero cuando llega ya a las neuronas de la oliva superior, todas ellas reciben información del oído izquierdo y del derecho. De modo que la oliva superior va a procesar esa diferencia para poder localizar en el espacio los sonidos, y a partir de ahí se pueden producir reflejos, que van motivados, reflejos que lo producen los sonidos. Es decir, cuando yo ponía el primer día el ejemplo de una persona que está en coma y cuando se produce un ruido en la sala de hospital donde está hospitalizado, él es capaz de mover la cabeza en dirección al foco del sonido. Lo hace porque estas células de la oliva perciben la diferencia de intensidad
o diferencia de retraso de la onda sonora entre un oído y otro y produce un reflejo. Este reflejo motor consiste en girar la cabeza en dirección al sonido. Pues bien, este tipo de células, que son biaurales, que empiezan las de la oliva, las tenemos en el colículo inferior, las tenemos en tálamo y las tenemos en la corteza auditiva, pueden recibir las aferencias que sean las dos excitatorias, la que viene de un oído o de otro, en cuyo caso decimos que es una célula EE, o puede recibir una aferencia excitatoria de un oído e inhibitoria de otro. Esto que pongo aquí es un ejemplo, que seguro que creo que está hecho en pájaros, no es de humanos, donde cómo funcionan. No significa, como aquí vais a ver, que la I es del oído ipsilateral, no significa que eso sea lo normal. Esto es un ejemplo para ver cómo funciona. Y entonces tenemos en abscisas la intensidad del sonido, en ordenadas la frecuencia de descarga de la neurona biauricular que están registrando. Pues bien, cuando el sonido llega a los dos oídos, si es una célula EE, entonces la frecuencia de descarga va aumentando a medida que aumenta la intensidad de la onda de presión. Si llega solo al oído ipsilateral, en este caso, que ya digo que es un ejemplo, la frecuencia de onda sonora aumenta, pero no tanto como a los dos oídos. Y en este caso hay diferencia entre el oído ipsilateral y el contralateral, porque la frecuencia le hace más efecto si viene del oído contrario que si viene del ipsilateral. Decimos ipsilateral y contralateral porque el complejo olivar superior hay a la derecha y a la izquierda. El que está a la derecha recibe de la cóclea derecha y de la izquierda. El de la cóclea derecha será el ipsilateral, el de la cóclea izquierda el contralateral. Esto es un ejemplo, no significa que todas las células biauriculares funcionan así, pero sí que significa que esta célula puede aprender de dónde le llega la información. Si viene de los dos oídos, va a entender que viene de frente o justamente por detrás. Eso sí que es una cosa que no responden bien, si viene de lado, puede ser del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo en qué oliva estemos, será el contralateral derecho si es la oliva derecha, el contralateral al derecho, que sería el oído izquierdo, si es la oliva sigo con la oliva derecha. Ahora, si la célula es una EI, tenemos que una aferencia es excitatoria y la otra es inhibitoria. Aquí la inhibitoria, como veis, es la ipsilateral, porque disminuye la frecuencia de descarga cuando el oído izquierdo es el que se activa. El contralateral tiene la aferencia excitatoria, por eso la respuesta es máxima. Y cuando se activan los dos, va a ser la resta entre inhibición y excitación, este será el resultado. De modo que sí que estamos viendo cómo la frecuencia de descarga de estas neuronas biaurales o biauriculares cambia dependiendo de dónde viene el sonido y de modo distinto si es una célula EE o EI. Para entender cómo funciona, os voy a decir una cosa. Las neuronas de la oliva del complejo superior medial son las que procesan para sonidos de baja frecuencia, de 20 a 2000 hercios, y las del núcleo lateral del complejo olivar superior es el que procesa las ondas sonoras que van de 2000 a 20.000 hercios. Pues bien, si miramos al complejo olivar, al núcleo mediano del complejo olivar superior y estudiamos una célula EE que está procesando, por tanto, retraso del tiempo interauricular, vamos a ver cómo funciona. Estos son ejemplos sacados de pájaros en donde tienen este tipo de células y los pájaros son muy buenos para localizar en el espacio el sonido. Y lo hacen porque neuronas que son biauriculares del tipo E van a estar dispuestas espacialmente, de modo que si el sonido, en este caso veis que viene por la izquierda, aquí es el comienzo del sonido y va de izquierda a derecha. Esto que estamos viendo es la oliva derecha. ¿Vamos? Esta es la oliva derecha, la que vemos aquí. Y cogemos a 3 neuronas de la oliva derecha, la 1, la 2 y la 3. Si el sonido viene por la izquierda y yo estoy en la oliva derecha, la primera neurona que le va a llegar información, que aquí vemos el potencial de acción que llega por el axón que viene de la cóclea izquierda, del núcleo coclear izquierdo, va a llegar primero a la neurona 1, pero todavía no llega nada de los núcleos cocleares del oído derecho. Cuando llega a la neurona 2 todavía no le llega nada, está llegando aquí el potencial de acción.
y donde llegan las dos aferencias al mismo tiempo es en la neurona 3. De modo que si las dos aferencias, los dos potenciales de acción, se sincronizan y llegan al mismo tiempo a la neurona 3, en ella se va a producir una suma del potencial excitatorio de este axón, que produce un potencial excitatorio en la 3 porque es una E, y del potencial excitatorio que viene del lado ipsilateral, y cuando se produce esta suma, la neurona 3 va a disparar a una frecuencia de descarga alta, informando que el sonido viene por la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como veis, aquí es muy importante la velocidad del potencial de acción que viaja. Entonces tenemos, como llega antes a un oído, empieza ya a viajar por el octavo par. Luego sigue viajando por la conexión entre el núcleo coclear y la oliva. Del núcleo coclear a la oliva. Y va a llegar antes a las células que están más a la izquierda de la oliva que a las derecha. Y cuando ya está llegando a las de la derecha, entonces llega la información del otro oído. Y confluyen al mismo tiempo los dos potenciales de acción haciendo sinapsis en la 3. Por tanto, es en la 3 donde hay sumación espacial de las dos aferencias. Y por tanto, esta neurona 3, cuando se activa, nos indica que el sonido ha venido por la izquierda. Si confluyen los dos en la 2, es que en las dos se han producido la llegada al mismo tiempo porque el sonido venía de frente. Entonces confluyen en la 2 y eso es interpretado como que el sonido viene de frente. Si confluyen en la 1, significa que el sonido venía del lado derecho. Va a ser la cóclea derecha la primera que va a informar, el núcleo coclear derecho, y va a llegar a la 1, que es la que tiene la neurona 1, la que está más alejada dentro del complejo olivar, cuando confluye con el otro lado. De modo que de este modo, por una relación que es espacial, velocidad de conducción y tiempo de retardo entre un oído y todo, nos ayuda a poder localizar. Fijaros vosotros lo importante que es la velocidad de cómo va la onda sonora por el nervio auditivo para poder localizar. En cualquier enfermedad de desmielinización no vamos a poder localizar bien los sonidos porque las velocidades a las que circulan van a ir cambiando y eso es nuestro código, esa velocidad implica en el código del retraso, con lo cual si empieza a circular más lento en uno que en otro, nos va a estar engañando a nosotros de dónde se localiza el sonido porque hemos aprendido a localizarlo por la diferencia del retraso y sabemos qué neuronas son las que se tienen que activar cuando viene a 90 grados, a 45, a 30. Pues gracias a esto, el sistema nervioso auditivo es capaz de localizar sonidos a muy diferentes grados a lo largo del espacio, de modo que parece una cosa chusca según se mira, pero gracias al sistema nervioso que lo sabe hacer muy bien, que los potenciales de acción de estas neuronas son muy finos, duran muy poco y van siempre a la misma velocidad de conducción, nos permite localizar a nivel horizontal las ondas sonoras. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Sí se entiende. Sí. No, en la primera. Entonces el sistema... Pero yo pienso que en ese caso va a ser la oliva contralateral la que mejor lo va a localizar. Porque como tarda más en llegar allí, es donde van a confluir mejor. Porque estamos en un problema de localización y velocidad de conducción. Entonces va a tardar mucho más en llegar. La pregunta es buena, la que me has hecho, y te subo puntos por hacerla. Yo no quería complicaros, pero yo también lo había pensado. Pero es lógicamente la oliva contralateral la que va a procesar mejor cuando la información viene del oído contralateral, viene primero al contralateral. Porque date cuenta que es una cuestión de velocidad de conducción y va a llegar antes a la oliva isilateral que a la contralateral. ¿De acuerdo? Pero del derecho también. Si vamos a ver. La pregunta, ¿la entendéis la pregunta? Obviamente, si os ponéis a pensar sobre ello, y es bueno que lo hagáis, porque yo creo que razonar bien es bueno cuando seáis médicos. Yo he visto que los médicos que son mejores y a los que yo me fío más, es gente que razona todo lo que oye, no solo así, 4 cosas, mira el libro y hay que razonar toda la información que te da el enfermo y aquí hay que razonar todo lo que pasa. Entonces, a la hora de confluir en qué neurona va a depender si la oliva es ipsilateral o contralateral. Yo he puesto esto, ¿por qué? Porque como he dicho, la cóclea da información a las dos,
Por eso las dos reciben información, pero va a dar la información antes a la ipsilateral que a la contralateral, porque la tiene más lejos, ¿eh? Como si yo tengo que dar la información así en orden, informo más rápido a esta que a esa, que a esa y que a aquella, porque voy a tener que ir andando hacia allí, ¿no? Pues aquí pasa igual, los tiempos en los que informa van a ser distintos. Lo que es verdad que el sistema nervioso aprende que cuando a la ipsilateral confluye en esta neurona y en la contralateral en aquella, esas dos cosas significan que viene desde allí. Porque aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nacemos no sabemos codificar, tenemos el código, pero no lo sabemos decodificar, mejor dicho. Aprendemos a decodificando oyendo, viendo. De modo que nosotros aprendemos que cuando unas neuronas concretas de una oliva y otra se activan, el sonido viene en un ángulo determinado por un lado determinado. ¿De acuerdo? Te he contestado. Sí, porque lo dije, de la cóclea va a las dos, a la oliva derecha y a la izquierda, por eso son biaurales, si no, no serían. Las dos olivas reciben información de las dos cócleas. ¿De acuerdo? Es que para ser biaurales, todas ellas tienen que recibir información de los dos oídos. Si no, no lo serían. Entonces, las neuronas de la otra cóclea son como simétricos, están colocadas. Las olivas están simétricas con respecto a los núcleos cocleares, sí. La 3 es igualmente la más. Exacto, sería. ¿La pregunta era más? ¿Alguna más? ¿No? ¿No había más? Bueno, vamos a acabar, que tengo que empezar con el gusto. Bueno, de la corteza auditiva se sabe muy poco, no se conoce con la profundidad que conocemos la corteza visual o somatosensorial. Sabemos varias cosas. Una cosa, que por supuesto todas las neuronas de la corteza auditiva son biauriculares. Segundo, sabemos que a lo largo de la corteza auditiva hay un mapa tonotópico, de modo que se va a ir procesando en distintas zonas de la corteza los sonidos según su frecuencia. Sabemos que cuando se lesiona la corteza auditiva no hay problemas de sordera, pero sí puede haber problemas de localizar los sonidos en el espacio. De modo que, a diferencia de lo que pasaba con la corteza somatosensorial o con la corteza visual, que cuando hay lesiones hay déficits sensoriales claros, en la corteza auditiva no, porque como llega la información de los dos oídos, la otra corteza suple lo que se ha lesionado en una. Lo que sí que tendremos problemas es de localizar los sonidos. Y con esto hemos terminado el sistema auditivo y vamos a empezar con los sistemas químicos. Bien, los sistemas químicos, los sistemas sensoriales químicos son unos sistemas filogenéticamente muy antiguos, mediante los cuales nosotros podemos conocer el mundo que nos rodea a través del reconocimiento de moléculas que están en el aire, de moléculas que se ponen en contacto, se disuelven en nuestra saliva, o de moléculas que están en nuestro líquido extracelular, por si los osmoreceptores conocen la presión osmótica por la concentración de sodio, o moléculas que están en el torrente sanguíneo, con lo cual los glucorreceptores conocen concentración de glucosa. Nosotros en este tema nos vamos a concentrar en dos sistemas químicos que nos informan sobre el mundo externo, no sobre el mundo interno, como son el gusto y el olfato. Estos dos sistemas, como he dicho antes, son sistemas filogenéticamente muy antiguos que los animales más primitivos son los que utilizan más para informarse del mundo. Nosotros cuando nacemos al principio los usamos mucho, luego los vamos dejando. Yo me acuerdo, mi hija, cuando era un bebé, que le regalé de esos cuentos que entonces empezaban, ahora hay muchísimos, de cartón, donde vienen dibujos, y mi hija yo creo que no miró un dibujo, lo que hizo fue comerse prácticamente el cuento, lo único que le gustaba era olerlo y morderlo. De modo que estaba en una fase donde el sistema olfativo y el sistema del gusto es el más importante. Esos sistemas son fundamentales para una rata, para un gato y para un perro. Para reconocer algo lo olisquean, lo chupan y
van así, pero nosotros desde luego no hacemos eso. Cuando a mí me dan algo yo no me pongo a olerlo, ni a morderlo, ni a chuparlo, y menos a una persona. Entonces es porque en los seres humanos se nos ha desarrollado unos sistemas de conocimiento del mundo que nos rodea, que es el sistema visual, el sistema auditivo, y son los fundamentales para nosotros para tener conocimiento del mundo que nos rodea. Y hemos dejado bastante de lado esos sistemas. ¿Qué ha pasado? Que al mejorar los sistemas visual y auditivo han desplazado a los otros, de modo que nuestras capacidades olfativas y del gusto han disminuido por utilizarlas poco, sencillamente. Es más, lo veis que las personas que utilizan mucho eso, por los degustadores de vinos o los perfumistas, tienen unos sistemas mucho más desarrollados porque de verdad lo utilizan. Nosotros, como lo utilizamos muy poco y el sistema nervioso es plástico, lo que más usamos es lo que más se desarrolla, lo que menos usamos es lo que menos se desarrolla. Entonces, por eso para nosotros el conocimiento del mundo exterior tiene más que ver con lo que miramos o vemos, el sistema visual nos informa, con lo que oímos y con sistemas que no tienen que ver con gusto y olfato. Pero el gusto y el olfato tienen otro componente muy interesante, quizá por ser tan antiguos filogenéticamente, están muy relacionados con el sistema límbico y por tanto con los instintos más primitivos, como es el hambre, la sed, la saciedad, el sexo. Todos estos sistemas, tanto el del gusto como el del olfato, están intrínsecamente relacionados, y lo veremos en sus conexiones, con estas sensaciones. Y por eso no es extraño que cuando olemos algo, una comida, un perfume, nos evoca muy fácilmente cosas de cuando éramos niños y habíamos olido lo mismo. Es sencillamente porque la relación entre el sistema límbico, hipocampo, amígdala de estos sistemas es tan fuerte que rápidamente la sensación de oler algo similar nos evoca los recuerdos que están relacionados con esa sensación. Vamos a empezar primero por el gusto. Son dos sentidos de los cuales van avanzando mucho en los últimos años, de modo que hay una peculiaridad. Si en todos hay diferencias de un libro a otro, en estas hay mucho más. Algunas muy llamativas intentaré deciroslas y otras pues las dejaremos porque en cierto modo el que escribe el libro pues o bien le gustan más unos autores que otros o tiene una teoría distinta, con lo cual se va a enfocar más a un modo de ver, el modo de codificar la información o el modo de traducir la información distinta. Yo, quieras que no, también voy a dar la información que a mí me parece mejor, quieras que no. Ahí sí que he leído varios libros y entonces yo también intento dar la que a mí me parece mejor, pero es verdad que no coinciden todos los libros. Bien, pero hay cosas básicas que sí coinciden, y es que las células receptoras del gusto están a nivel de la boca, de modo que son unas células epiteliales que están anidadas en la parte dorsal de la lengua, en el paladar, en los pilares de las fauces, también las hay en faringe, laringe y en el tercio superior del esófago. Y aunque las podemos encontrar, siempre están anidadas, no sé si lo he dicho antes, las células del gusto, células receptoras del gusto, están anidadas en lo que llamamos los corpúsculos gustativos, que con estos he tenido yo una anécdota, bueno, es que no estamos para anécdotas, no, recordármela con la cuento del seminario, ahora no es momento. Bien, pues los corpúsculos gustativos están anidados por todas las mucosas que hemos dicho de estas partes de la boca, de faringe, laringe y esófago, y pueden estar sueltos o pueden estar aglomerados en lo que llamamos las papilas gustativas. Las papilas gustativas las podemos ver nosotros cuando sacamos la lengua y nos miramos a un espejo. Vemos unos pequeños puntos por la lengua que son las papilas. Y hay tres tipos de papilas, según la forma que tienen. Unas papilas que son las fungiformes porque tienen forma de seta, que se encuentran sobre todo en la parte anterior de la lengua. Otras papilas que son las caliciformes, que tienen esta forma y se encuentran en la parte posterior de la lengua, y otras papilas que tienen forma como filiforme y los llaman filiformes y están en las partes dorsales.
Las papilas filiformes tienen muy pocos corpúsculos, vienen a tener unos 5 por papila, pero en cambio las papilas caliciformes y fungiformes pueden llegar a tener cientos de corpúsculos gustativos, como veis aquí, que están anidados a lo largo de toda la papila caliciforme. Estos son los corpúsculos, esta es la papila caliciforme y se encuentran por ahí los corpúsculos. ¿Y cuántas células receptoras hay en un corpúsculo? Pues se calcula que por cada corpúsculo gustativo podemos encontrar de 100 a 150 células receptoras. De modo que la célula receptora está en el corpúsculo y muchos corpúsculos se encuentran anidados dentro de las papilas gustativas. Aquí tenemos un ejemplo al microscopio electrónico de un corpúsculo caliciforme que está, como he dicho antes, en el tercio posterior, y la verdad que habría que apagar la luz para que vierais aquí la estructura de los corpúsculos gustativos que están por ahí anidados. Y cuando miramos un corpúsculo gustativo, aquí tenéis uno, lo magnificamos, parece que se asemeja a una naranja cuando la hemos pelado, de modo que las células gustativas podían ser los gajos de la naranja. Por supuesto hay muchos gajos porque hemos dicho antes que hay de 100 a 150 células gustativas, pero se encuentran así, colocadas a lo largo del corpúsculo, de modo que tienen una zona apical que está bañándose en el poro gustativo, que es un agujero que hay en el centro, y una zona basal. Pues bien, en la zona apical de la célula gustativa es donde están las microvellosidades. Y las microvellosidades sí que es como si fueran algas que están ahí inmersas en el poro del corpúsculo gustativo, en donde se rellena de saliva. Y se piensa que ahí, en esa parte, es donde se produce la transducción del estímulo químico. Daros cuenta que cuando nosotros comemos algo, lo que primero pasa es que se va disolviendo en la boca, y imaginaros que es una cosa muy rica, se va disolviendo y poco a poco vamos sintiendo la sensación de lo que sabe. Eso es porque al disolverse en la saliva se está poniendo en contacto con las microvellosidades de estas células sensoriales, se va produciendo la transducción del estímulo y nosotros sentimos el placer de tomarlo, o lo desagradable si es un fármaco que sabe a tiros. En la parte basal de esta célula es donde se produce el contacto sináptico, es similar a la auditiva. Tenemos que la parte apical es donde la transducción, la parte basal es donde el contacto sináptico. Estas células viven aproximadamente 2 semanas y mueren y aparecen otras, como pasa con todas las células epiteliales. Estas células son células epiteliales a pesar de que tienen muchísimas cosas similares a las neuronas, porque no solo tienen neurotransmisores que los liberan cuando aumenta el calcio, sino que también se ha visto que tienen canales de sodio voltaje dependientes, con lo cual pueden producir potenciales de acción. Pero aún así, y no me digáis por qué, porque me imagino que es por la morfología o por qué, la siguen llamando célula epitelial y no neurona, ¿de acuerdo? Entonces estas células epiteliales, que son las transductoras, cuando hemos ido al colegio nos han dicho que a la hora de transducir están colocadas distintas las que transducen los distintos sabores. De modo que si los sabores que hemos aprendido en el colegio son 4, que es dulce, salado, amargo y ácido, yo os digo que hoy en día sabemos que hay un 5º sabor, que es el sabor umami, que significa, es este, sí, es una traducción, ¿tú sabes japonés? Ah, no. Pues parece ser que en japonés significa eso, que es muy rico, y realmente lo que transduce el sabor umami es el glutamato monosódico y otros aminoácidos. El receptor umami lo que transduce son aminoácidos de las proteínas que estamos comiendo. Pues bien, cuando a comienzo del siglo pasado un investigador estuvo mirando la detección de sabores a lo largo de la lengua, lo hizo a concentraciones muy bajas de los distintos sabores y encontró que la punta de la lengua era muy sensible al sabor dulce, que la parte de atrás era muy sensible al sabor amargo, que los laterales eran muy sensibles al sabor ácido y toda la parte más lateral es muy sensible al salado. Y entonces pensó que los receptores para los 4 gustos estaban localizados en zonas distintas de la lengua. Esto es una cosa que yo creo que en los libros de texto de biología se mantiene. Hoy en día
Sabemos que eso exactamente no es así. Sabemos que hay mayor densidad de receptores para el dulce en el pico, para el salado en las zonas laterales, para el amargo atrás, y por tanto el umbral de sensación va a ser muy bajo para esos sabores en ese sitio, pero en toda la lengua hay receptores para todos los sabores. Lo único que pasa es que la densidad de los receptores que transducen cada uno de ellos va a ser más alta en las zonas que se explica ahí. Por eso pongo aquí subrayado zonas de menor umbral en la lengua, no zonas donde están esos receptores, como hay libros, sobre todo de texto, yo creo que a nivel para niños sigue manteniéndose, que está así repartida la lengua. Lo que significa es que en esa zona hay mayor densidad, por tanto el umbral de sensación va a ser más bajo. ¿Cómo se produce la transducción? Bueno, pues la transducción del estímulo gustativo se sabe, aunque ya en esto ya también hay discrepancias, pero en general se piensa que es un potencial despolarizante, aunque veréis, y yo he visto imágenes en donde algunos sabores van a producir hiperpolarización. No lo sé, pero en general se mantiene que es despolarizante, pongamos que hay excepciones. ¿Y cómo se produce? Pues la transducción en este caso es muy sencilla, porque de algún modo la sustancia, como es química, va a ser traducida por la propia célula receptora. Lo que pasa es que dependiendo qué sabor sea, la transducción va a ser distinta. En el sistema olfativo, el mecanismo de transducción es el mismo independientemente de la fragancia. En el sistema del gusto va a ser distinto dependiendo del sabor. De modo que tenemos que en el caso del sabor salado se debe a que existen canales de sodio distintos a los que producen el potencial de acción. Los que producen el potencial de acción sabéis que son voltaje dependientes y que están cerrados a potenciales de membrana negativos y se abren cuando se despolariza. Pues bien, estos canales de sodio están abiertos a cualquier potencial de membrana y lo único que los bloquea es una sustancia que se llama amilorida, de modo que cuando nos ponen amilorida en la boca nosotros no somos capaces de percibir un sabor salado. De modo que estos canales son amilorida dependiente y son permeables al sodio. ¿Qué pasa? Que cuando tomamos patatas fritas, de esas de bolsa, que son muy saladas, a medida que se diluye la sal en la saliva, la concentración en la saliva de cloruro sódico va a ser muy alta. El sodio, al haber mucho gradiente de concentración fuera de la célula, en este caso gustativa, y dentro va a entrar por gradiente de concentración y eso va a provocar una despolarización de la célula del gusto y esa despolarización conlleva a que se van a activar canales voltaje dependientes como son el del sodio, que es el que produce potencial de acción, y los de calcio. Eso provoca que la despolarización sea muy grande porque se abren los de sodio, entra mucho calcio y se libera neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Todavía no sabemos seguro cuál es, pero como en las células aferentes se ha visto que tienen receptores para la serotonina, se piensa que el neurotransmisor que se libera es serotonina, pero no estamos seguros. El siguiente sabor es el sabor ácido. Una sustancia es muy ácida cuando la concentración de hidrogeniones es muy alta. Pues bien, cuando haya muchos hidrogeniones en la boca, los hidrogeniones por gradiente de concentración van a ingresar dentro de la célula. Y para eso, y aquí sí que vienen discrepancias de unos libros a otros, en el Purves dice que hay unos canales que son sensibles a los hidrogeniones y que son permeables a los hidrogeniones, de modo que estos canales van a permitir el paso de hidrogeniones. En el BEAR dice que los hidrogeniones también van a pasar por canales de sodio amilorida dependientes, es decir, por los que pasaba el sodio también son permeables a los hidrogeniones. Y también en otros libros, incluido el BEAR, dicen que otro modo de transducción de los hidrogeniones es que van a bloquear canales de potasio. En cualquier caso, en los tres casos lo que tenemos es despolarización. Sí, repito, entra por un canal que es sensible a los hidrogeniones y que permea hidrogeniones. Segundo, que entra por el canal de sodio amilorida dependiente. Tercero, que bloquea un canal de potasio, el hidrogenión. En los tres casos, en los dos porque está entrando un hidrogenión que está cargado positivamente y en el último porque está cerrando un canal de potasio
que al no dejar salir el potasio despolariza. Todo ello conlleva una despolarización que, como antes, y no repito el final porque para todos es igual, va a provocar liberación de neurotransmisor. Ahora vamos a los sabores amargo, dulce y el umami. Estos tres sabores cambian muchísimo de un libro a otro. Yo me he centrado en el Purves y en el Bear, que son los de ediciones más recientes. Y aunque coinciden mucho en todo, hay una discrepancia que luego os la digo. En este caso, estos van a tener receptores que son como receptores metabotrópicos, en el caso de los neurotransmisores. Es decir, nosotros podríamos decir que la transducción es como si fuera a través de un canal ionotrópico, porque lo que hace es que, en ese caso, como son iones, el hidrogenión y el sodio, es penetrar dentro. Aquí, como son sustancias que no son iones, lo que hacen es unirse a un receptor específico para esa sustancia. Ese receptor está acoplado a una proteína G y va a activar un segundo mensajero. Pues bien, los receptores... ¿Qué pasa? Tengo que parar aquí. Bueno, pues mañana sigo aquí. Es que voy muy corta de tiempo. Mañana tengo que empezar a la hora en punto. ¿Querías hacer una pregunta? No. Esto lo vamos a ver porque vamos a ver uno a uno. La diferencia, a ver, para resumir el final, tenemos aquí un ejemplo de que la sal y el ácido van a utilizar canales para producir el potencial generador. En cambio, el dulce, el amargo y el umami van a tener que actuar por unas proteínas receptoras, que aquí tenemos qué proteínas receptoras son, aunque los segundos mensajeros y la cadena que utilizan es igual. Este modelo va a ser muy similar al que vamos a ver para el olfativo. Y mañana termino gusto y voy a intentar dar el olfato y empezar el vestibular, porque lo que quiero es el viernes acabar vestibular. Porque